Muy buenas noches, jóvenes. Estamos nuevamente en un video para ingresar un poco el contenido de enrutamiento dinámico. En el video anterior pues vimos la división de estos protocolos de enrutamiento dinámico. Vimos que nos ayudan a mejorar la forma en la que nosotros podemos realizar el enrutamiento o agregar nuevas entradas de redes que necesitamos alcanzar por medio de un protocolo sin necesidad de ingresar comandos específicos con rutas estáticas. Entonces teníamos que el protocolo de enrutamiento dinámico o los protocolos de enrutamiento dinámico se dividen en dos grupos. Un grupo que es llamado de Gateway Interior o IGP, otro grupo que es llamado de Gateway Exterior o EGP. Dentro del grupo de Gateway Interior tenemos los protocolos que se asocian o que son denominados vector distancia. Dentro de este grupo está el protocolo RIP en su versión 1 o versión 2, protocolo IGRP, IGRP que es la versión mejorada del protocolo IGRP, y tenemos el grupo de protocolos que son de estado de enlace, ¿no? Tenemos dentro de este grupo los protocolos OSPF y AES-AES. Estos son como parte de protocolos de Gateway Interior y tenemos como protocolo de Gateway Exterior el protocolo de BGP, que es también llamado el protocolo de Internet. Entonces, también vimos un poco acerca de lo que eran las instancias administrativas, indicamos que pues esta nos daba la confiabilidad del origen del enrutamiento, ¿no? Cada protocolo va a tener una instancia administrativa ya definida. Vamos a tener que para rutas conectadas directamente también tiene un valor, una instancia administrativa de 0. Siempre una ruta conectada directamente va a ser la preferida. De ahí pues sigue la ruta estática. Si tenemos alguna red aprendida o inyectada en nuestra tabla de enrutamiento con una distancia administrativa de 1, pues esta va a tener una distancia administrativa de 1, ¿no? Y ahí tenemos las distancias asignadas para cada uno de los protocolos y dependiendo de por medio de cuál de estos protocolos aprendemos redes, pues vamos a tener cuál va a ser la preferida, ¿no? Adicionalmente a lo que es el valor de la métrica. De ahí, pues, vamos a ver el día de hoy ya lo que es un protocolo de vector distancia, el protocolo RIP. Vamos a ingresar un poco a las características de este protocolo, el funcionamiento, la configuración básica para una topología pues realmente normal, ¿no? Entonces tenemos que RIP, en sus siglas en inglés, se refiere al Routing Information Protocol, ¿no? Protocolo de información de enrutamiento, dice. Este es un protocolo de enrutamiento dinámico que utiliza el algoritmo de vector distancia para determinar la mejor ruta hacia las redes de destinos en una red de computadoras. Este fue uno de los primeros protocolos de enrutamiento ampliamente adoptados y se diseñó para redes pequeñas y medianas debido a sus limitaciones, ¿no? Entonces, por aquí tenemos un cuadrito ya un poco más segmentado de estadísticas o valores, características que nos van a servir a identificar este protocolo, que son muy particulares de RIP, ¿no? Entonces dice que tiene dos versiones, como les indicaba, es un protocolo de vector distancia en su versión 1 y 2. En la versión 1 se dice que es un protocolo classful, se refiere a classful porque las redes que él va a enviar o recibir van a ser redes de clase, ¿no? Ya vimos pues que tenemos a nivel de redes privadas las redes de clase A, B o C, ¿no? Entonces cuando se habilite RIP en un router donde tengamos algún IP dentro de estas tres clases, el protocolo va a enviar información de la red de clase, no de la red soneteada o específica, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una red 10.10.10.0, prefijo 30, si usted ingresa la interfaz que está dentro de ese segmento de red, o con ese direccionamiento de red, o la propaga a la red por medio de RIP versión 1, el protocolo remoto o su vecino, que también debe tener funcionando RIP para poder completar la comunicación, va a recibir la red 10.0.0.0, prefijo 8. No va a haber la red 10.10.10.0, prefijo 30, sino la va a haber la red de clase, su red clase A. Si en otra mano habilitamos RIP, pero ya en su versión 2, siendo ya esta versión classless, es decir, ya esta versión del protocolo nos permite enviar la red específica. Con este ejemplo que les había indicado, de que si yo tenía en una interfaz configurada la red 10.10.10.0, prefijo 30,
yo habilito RIP en este router y en el vecino, y yo en el router origen propago la red 10.10.10.0, prefijo 30, mi vecino la va a recibir subneteada, o sea, va a recibir la red específica, ya no va a recibir la red de clase. Entonces, para poder cambiar de una versión a otra, ya vamos a ver más adelante cuáles son los comandos. Este protocolo aquí nos indica que cuando envía información o actualizaciones, lo va a hacer por medio de broadcast, ¿no? Estas actualizaciones que se van a enviar entre vecinos con respecto a actualización de redes conocidas por medio del protocolo o eliminación de alguna red que ya no sea aprendida por medio del protocolo, se va a realizar periódicamente cada 30 segundos, ¿no? Como vimos en la tablita de distancias administrativas, RIP tiene una distancia administrativa de 120. Cuando ustedes vean AD, estamos hablando de Administrative Distance o distancia administrativa en español, y en el caso RIP en sus versiones 1 y 2 va a tener su distancia administrativa de 120. Tiene un valor de métrica y esta métrica va a ser el conteo de saltos, es decir, cuántos saltos o cuántos dispositivos por el cual va a pasar el paquete para alcanzar el destino. Esto nos va a indicar pues el conteo de saltos, ¿no? Si yo tengo un router A y quiero alcanzar un router Z y para alcanzar este router pasa 3 dispositivos intermedios, va a necesitar realizar un total de 3 saltos. Este conteo es la métrica. Entonces tenemos que para RIP esta métrica va a tener un valor máximo, es decir, yo puedo hasta máximo contar 15 saltos para alcanzar un destino. Si yo ya me paso de los 15 saltos, esta métrica o este destino se va a marcar como inalcanzable. Entonces, máximo 15, si yo ya me paso de 16, ya ese destino es inalcanzable. Por eso que este protocolo, por esta limitante, se utiliza para redes pequeñas o medianas, ¿no? Máximo 15 dispositivos, 15 saltos intermedios para poder alcanzar un destino. De por sí ya este protocolo, por ser uno de los primeros desarrollados, es de convergencia lenta, es decir, el cálculo para el camino, la mejor ruta, y en el caso de que exista algún tipo de cambio en la topología de entre un origen y un destino, y al recibir actualizaciones, pues debe actualizarse todas las tablas de entrenamiento de manera un poco más lenta. Hay mucha diferencia entre los protocolos, por ejemplo, EGRP o SPF, que tienen pues una convergencia un poco más rápida. De ahí pues tenemos que este protocolo envía a los participantes del proceso RIP o del protocolo RIP tablas parciales. Cuando hablo de tabla significa a la tabla de enrutamiento hasta alcanzar la convergencia, es decir, hasta que todos los dispositivos que se encuentren dentro de un grupo de routers que trabajen con el protocolo RIP tengan todas sus tablas de enrutamiento con la información de las redes que participan dentro del protocolo. Entonces va a enviar tablas periódicas, va a decir, ok, yo tengo estas redes en este momento, espera los 30 segundos, envía nueva información hasta completar toda la información de la tabla de enrutamiento. Como les indicaba en el video de ayer, cada uno de los protocolos de enrutamiento dinámico utiliza un algoritmo para hacer el cálculo de su métrica. En este caso, el algoritmo que utiliza RIP para el cálculo de la mejor ruta es el algoritmo Bellman-Ford, ¿no? Que viene por el nombre de uno de los diseñadores del protocolo. Bellman-Ford, son dos apellidos, ¿no? Entonces no se olviden, tenemos aquí ya puntos claves, por ejemplo, el tema de la versión 1, que es classful, versión 2, classless, la distancia administrativa 120, algoritmo del protocolo que es Bellman-Ford, y en este caso pues también podemos decir que las actualizaciones periódicas son cada 30 segundos. Estos son puntos claves y que son de importancia. Limitantes, puede decirse que todas las redes deben tener la misma máscara. En el caso de la versión 1, deben ser redes de clase. También deben estar dentro de la misma clase cuando se estén trabajando entre routers de una red que sea menor a 15 saltos, ¿no? Como ventajas, pues tenemos que es fácil de configurar, es fácil para redes pequeñas, la configuración es súper sencilla, son pocos los comandos que se requieren para habilitarlo. Es un protocolo de estándar abierto, compatible con una amplia gama de dispositivos de red y pues el protocolo en su versión 2 cuenta con autenticación. Esto nos ayuda a evitar que hayan dispositivos desconocidos que se pongan en el medio
y pues intenten habilitar una sesión o una conexión directa con dispositivos que para poder obtener información, ¿no? Entonces, se habilita una autenticación, un dispositivo valida una contraseña o password, un MD5 entre su vecino y él. Si hace match, pues levanta la sesión o levanta, como que dice, habilita el protocolo entre los dos para hacer el intercambio de redes. Esto pues mejora la seguridad frente a cualquier tipo de ataques. Como desventajas, pues teníamos ya acá, les había comentado que era su limitante de saltos, que máximo es 15. Si ya tenemos una red donde hayan más de 15 dispositivos, pues ya esto nos da una limitante y no podríamos habilitar RIP para que todos pues tengan, puedan intercambiar sus tablas por medio de este protocolo, no sus redes. Convergencia lenta y se puede tardar en actualizar las rutas después de cambios en la red. Cuando yo indico cambios de la red, significa cuando una interfaz se cae, se pierde, se desconfigura un segmento de red en algún dispositivo, ese tipo de cambios de red, ¿no? Dice que también pues tiene un uso ineficiente de recursos. Por ejemplo, dice que las actualizaciones periódicas consumen ancho de banda, incluso si no hay cambios en la topología. Nosotros vamos a tener constantemente cada 30 segundos actualizaciones. Así yo no tenga ninguna modificación en mi tabla de enrutamiento, cada 30 segundos RIP va a estar enviando, ok, esto es lo que tengo en mi tabla, estas son las redes que debes conocer, estas redes yo te puedo mostrar, yo sé cómo alcanzar estas redes. Así no existe ningún cambio. Y esos mensajitos que se van a estar enviando cada 30 segundos van a consumir una parte del ancho de banda del canal que se utilice o conexión física entre los dos dispositivos que están teniendo esta comunicación, ¿no? Métrica limitada, lo mismo lo de los 15 saltos que tenemos como máximo. Como le he indicado, pues en usos comunes tenemos que está aplicado para redes pequeñas y medianas con requisitos simples de enrutamiento. Se utiliza ya en escenarios educativos o de laboratorio donde su simplicidad facilita el aprendizaje. Entonces, esto es como que una introducción a los protocolos de enrutamiento donde vamos a ir observando cómo se puede ir habilitando un protocolo en un router, ¿no? Entonces, aquí yo les presento los comandos básicos que tenemos para RIP en su versión 1. Nosotros empezamos ya en nuestro modo privilegiado, ingresamos a modo de configuración global con el comando configure terminal. Luego de esto, pues entramos al modo de configuración y procedemos a habilitar RIP en el router. Se habilita RIP en su versión 1 simplemente con el comando router RIP. Router RIP enter. Como pueden observar, el prompt cambia, ya no dice config, ahora dice config router. Esto ya nos indica que estamos dentro de un protocolo de enrutamiento para realizar su configuración. Aquí dentro del protocolo nosotros vamos a detallar las redes que nosotros tenemos para enseñar a nuestros vecinos. Si yo tengo una red de clase A o una red de clase B o una red de clase C configurada, cuando yo digo configurar, es decir que tengo una interfaz con una dirección IP que pertenece a una red de esa clase, yo la puedo anunciar en este protocolo con el comando network. Yo voy a decir, si tengo, por ejemplo, sigo tomando el ejemplo de la red 10.10.10.0 prefijo 30, si yo quiero anunciar esa red, yo puedo poner simplemente aquí la red de clase, es decir, network 10.0.0.0 y con eso yo ya le voy a indicar a mi vecino que si quiere alcanzar algún dispositivo dentro de esa red puede hacer como, o tener como siguiente salto mi interfaz de conexión, ¿no? Entonces yo le voy a enseñar esa red al vecino. Él la va a poder alcanzar por medio de mí. Si yo quiero agregar una red adicional, pues simplemente pongo otra vez el comando network y agrego otra red. Con estos simples comandos yo ya he habilitado RIP en una pequeña topología de red, ¿no? Si yo quiero habilitar ahora RIP en su versión 2, yo puedo hacerlo ingresando también nuevamente en modo configuración dentro de router RIP y simplemente lo que digo es que ahora va a trabajar en versión 2. Entonces digo configure terminal, router RIP, versión 2. Con el comando de versión 2 pues ya está habilitado ese protocolo en su versión 2. Aquí yo ya puedo detallar la red específica, no necesito poner la red de clase. Si yo quiero poner simplemente la red 10.10.10.0, yo voy a poner aquí con el comando network 10.10.10.0 y el vecino va a aprender esa red específica por medio del protocolo RIP en su versión 2. Para evitar que me haga sumarización el router, es decir, que si yo tengo
redes de clase A en algunas interfaces y yo quiero enviar redes específicas y no la red global sumarizada, yo voy a habilitar el comando no autosummary. Entonces, esto aquí me va a permitir, si yo tengo redes consecutivas de una misma clase, enviar las redes específicas y que mi vecino no la vea como una sola red que agrupa todas esas redes consecutivas, ¿no? A eso se refiere con sumarizadas. Entonces, yo tengo que negar eso, voy a decir no autosummary. Con eso yo ya habilito la configuración en su versión 2 en el router y después pues ya teniendo los datos de configuración puedo hacerlo en el otro. Entonces básicamente aquí hemos visto las características de RIP, protocolo diseñado para redes pequeñas, tiene dos versiones, distancia administrativa de 120, la versión 1 es Classful, que manda red de clase, versión 2 es Classless, que puede enviar ya la red subneteada o red más específica. Algoritmo que utiliza RIP es el Bellman-Ford, tiene actualizaciones periódicas cada 30 segundos y es de convergencia lenta. Para habilitarlo, simplemente en modo configuración, habilito con el comando router RIP y con el comando network voy agregando las redes que yo tenga configuradas en el equipo. Entonces, en esta topología, yo ya tengo una topología de 3 routers, 3 PCs, y en cada uno de estos routers yo ya tengo configuraciones aplicadas. Entonces yo me voy a, aplico el comando show IP interface brief, que es un comando que nos permite ver las interfaces del equipo, su estatus, si tiene alguna dirección IP configurada. Yo puedo aquí observar que he avanzado con la configuración de las interfaces. Yo tengo asignada en la giga 00 una IP 10.10.29 y en la giga 001 una IP 172.16.10.33. Aquí, como ven en la topología, yo tengo agregadas las redes. La 10.10.28, esta red es la red WAN, la red de conexión entre R1 y R2. La 10.10.20.12 es una red WAN, que es la red de conexión entre R2 y R3. Entonces vamos a ver qué tengo aquí configurado para yo saber específicamente qué protocolos tiene habilitado el router. Yo puedo utilizar un comando que es show IP protocols. Show IP Protocols me va a mostrar qué protocolos se encuentran activos en el router. En el caso de que a mí me toque ya ingresar en un router en producción, es decir, que ya esté funcionando, y yo desconozca qué protocolos estén funcionando, yo puedo hacer o digitar el comando show IP protocols y me va a dar esta información, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo preconfigurado RIP. Me dice que en este equipo el protocolo de enrutamiento que está habilitado es RIP. Aquí está la información. Incluso me va a dar datos o características del protocolo. Me va a decir, ok, este protocolo va a estar enviando actualizaciones cada 30 segundos. La siguiente actualización va a ser en 6 segundos. Si yo nuevamente aplico el comando, este contador puede ser que ya haya llegado a 0 y nuevamente esté haciendo el conteo desde 30 para abajo, ¿no? Entonces, si ven, cada 5 se aplicó de nuevo cada 2 y así va a ir bajando el contador hasta llegar a 0 y se va a enviar la actualización. Nos va a indicar también que si pasados 180 segundos no se tiene alguna actualización por parte de algún vecino, pues se lo va a dar como caído, ¿no? Se va a eliminar la ruta pasados los 240 segundos. ¿Qué más nos dice? Que aquí la versión del RIP que se encuentra habilitada está en versión 1. Aquí dice que va a enviar por defecto, tiene su versión de control que es la versión 1 y que puede recibir cualquier tipo de versión. Aquí nos va a indicar también qué interfaces están funcionando dentro del protocolo, qué interfaces o qué redes de qué interfaces están siendo propagadas por RIP. Si se fijan, aquí dice que la interfaz Giga 001 y la 000 están dentro o están participando del protocolo para el envío de sus redes. E incluso pues nos va a indicar aquí cuáles son esas redes. Si ustedes se fijan acá en la topología, yo tengo redes específicas 10.10.28 y la 172.16.10.32, ¿no? Estas redes son las redes que el router 1 conoce como conectadas directamente. Y esas redes están siendo propagadas por medios de RIP a sus vecinos. Pero si se fijan acá, está enviando la red de clase. ¿Por qué? Porque yo tengo habilitado router
RIP, perdón, en su versión 1. Entonces me va a enviar, para el caso de la WAN, no me va a enviar la 10.10.28, sino la red de clase 10.0.0.0. Y para la interfaz que está, o la red que está configurada para la interfaz Giga 000, me va a enviar ya no la red 172.16.10.32, sino la 172.16.00, red de clase, ¿no? Clase A, clase B. Muy bien. Entonces, quiero ver, incluso aquí nos dice la distancia por defecto, la distancia administrativa es 120, ¿no? Que esto ya viene definido. Si yo quiero ver cómo fue o cuál es la configuración que yo apliqué para habilitar RIP, yo puedo verlo por medio del comando showRunningConfig. Yo voy a validar la configuración global del equipo y voy a ver cómo yo voy a habilitar RIP en este equipo. Si yo me vengo aquí a la configuración del equipo, yo tengo router RIP, network 10.0.0.0 y network 172.16.00. Entonces, simplemente con estas tres líneas de comando, yo ya he habilitado RIP en este router. Si yo ya tengo en esta topología, tanto en R1 como en R2 habilitado RIP, yo ya debería ver en mi tabla de enrutamiento rutas o redes que sean o están conectadas de mi vecino, ¿no? Puede ser la WAN de R2 contra R3 y la LAN de R2. Si yo aplico el comando para ver la tabla de enrutamiento, que es show ip-route, yo voy a ver si es que tengo redes aprendidas por medio del protocolo dinámico RIP. Aquí en la lista de códigos vemos que una ruta que tenga como código R va a ser una ruta aprendida por medio del protocolo RIP. Entonces, si observamos un poco más la tabla y vemos, aquí tenemos la red 10, 10, 20, 12, 30 y la red 192, 168, 20, 0. Vamos viendo de dónde son estas redes. La 20, 0, prefijo 24 me sale aquí, y la 10, 10, 20, 12, prefijo 30, son las redes que tiene R2. Vamos a ver qué tiene R2 habilitado, si es router RIP en su protocolo de versión 1 o si es router RIP en su versión de protocolo 2. Entonces vamos acá al router 2, me voy al CLI, Enter, Enable, me voy a Show Running Config, o vamos a ver primero el comando de Show IP Protocols para ver qué información me da. Show IP Protocols. Entonces aquí me dice que tengo yo RIP en su versión 1, por aquí estaba, versión 1. Tengo tres interfaces que están dentro del protocolo. Tengo la red 10.0.0.0, la 192.168.0.0 y la 192.168.20.0. Tengo que igual está con una distancia administrativa de 120. Entonces vamos a ver cómo está la configuración global del equipo. Show running config. Yo tengo aquí, estoy dentro de la red, dentro del protocolo RIP, estoy propagando tres redes. La 10.0.0.0, la 192.168.0.0, la 192.168.20.0. No estoy poniendo máscaras, no estoy poniendo redes específicas, que en este caso para la 2048 debería verlo como prefijo 28 o propagarlo como prefijo 28 a mi vecino, no estoy enviando de la red global. Lo mismo si yo aquí reviso mi tabla de enrutamiento con el comando show ip-route y si yo tengo habilitado RIP en R1 y en R3, yo voy a tener más entradas en RIP. Entonces yo hago show ip-route. Voy a ver, por el momento solo estoy aprendiendo una red, la 172.16.00. 172.16.00, que es la red de clase del router 1. Al parecer no tengo RIP contra R3 todavía habilitado. Entonces, si yo quiero ver rutas solo de RIP en mi tabla de enrutamiento, no quiero que me muestre las conectadas, las locales, solo quiero ver las RIP. Yo puedo aplicar el comando show ip-route espacio RIP. Especifico el protocolo que yo quiero observar, las redes que estoy aprendiendo. Entonces ahí me va a mostrar, solo esta tienes en RIP. Tienes la 172.16.00, prefijo 16.
Ahora se preguntarán ustedes por qué yo no tengo la red 10.000 en mi tabla de enrutamiento si tengo levantado RIP contra R1. Pues porque yo aquí ya la tengo como conectada directamente. Recuerdan que les dije que por medio de las instancias administrativas el router decide qué red o qué camino va a tomar, ¿no? Entonces, la distancia administrativa me va a dar una preferencia, me va a decir qué camino o qué ruta es la más confiable, o qué red, por qué protocolo, si ya sea dinámico, estático o alguna ruta directamente conectada, voy a preferir. Entonces, como esta es una WAN, tanto R1 como R2 la tienen conectada directamente. En este caso, router 2 está tomando la conectada como preferida, le está dando una preferencia, una mejor preferencia por su distancia administrativa. La distancia administrativa de redes conectadas, si recuerdan por acá en la tablita, era de 0, directamente conectada a 0. Por eso RIP no instala ninguna ruta o la red 10.000 por medio de RIP en la tabla de enrutamiento. La deja como la directamente conectada. Solo aprendo la LAN, que esta red LAN ya no la tiene R2 en ninguna de sus interfaces y dice, ok, esa sí la voy a inyectar en mi tabla de enrutamiento y la voy a aprender por medio del protocolo RIP con distancia administrativa de 120 y con un salto de métrica. O sea, para yo alcanzar esa red voy a dar un salto. Solo tengo un salto para alcanzarla. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a quedar como actividad con este video? Voy a pasar esta fotito, voy a dejar esta capturita de la topología. Aquí pueden ver las redes. Aquí voy a detallar qué IPs va en cada interfaz. Aquí vamos con la punto 9, acá vamos con la punto 10, acá vamos con la punto 11, acá con la con la punto 13, acá vamos con la punto 14. Aquí ya ven el resto de IPs, ¿no? Están, vamos viendo las interfaces para ponerles ahí también giga 00 y acá giga 0200, ok. Entonces aquí será esta IP en la giga 00, acá giga 00, acá giga 002, giga 00. Esto siempre y cuando pues utilicen un ICR 4331. De ahí si van a utilizar los routers que vimos en enrutamiento estático, que son el 2911, pues no hay problema. Agregamos nuevamente el módulo de fibra, conectamos las WANs por medio de módulos por cables de fibra óptica. Recordar que cada módulo insertado es solo un puerto. Entonces tienen que, para poder tener en el router central 2 puertos ópticos, tienen que agregar 2 módulos ópticos, ¿ok? Entonces vamos a habilitar en esta topología con estos direccionamientos IP lo que es RIP. Tienen que habilitar RIP en su versión 1 y RIP en su versión 2. De ahí pues vamos a hacer un video donde se va a configurar paso a paso que van a tener ustedes como guía para poder hacer la configuración. Pero básicamente tenemos aquí los comandos que se necesitan para habilitar RIP en su versión 1. Simplemente necesito que como primer paso se configuren las IPs en las interfaces, se habiliten las interfaces con el comando no shutdown, que se valide que todas las interfaces estén operativas, es decir, en la topología que se puedan ver en verde, que con el comando show IP interface brief tengan todas las interfaces conectadas en estado up. Una vez con esa parte lista, ustedes ya pueden entrar a modo de configuración, a habilitar RIP con el comando router RIP y detallar las redes que son locales que usted quiere mostrar a su vecino. Ya no vamos a tener el concepto del enrutamiento estático, donde yo decía por medio del comando la red que yo quería alcanzar. No, ahora nosotros por el protocolo vamos a decir las redes que yo quiero propagar, las redes que yo quiero mostrar, las redes que yo quiero que mi vecino conozca que son mías, son locales mías que tengo configuradas en mis interfaces. Es decir, si yo estoy en esta topología y R1 quiere enseñar por medio de RIP redes a R2,
R1 va a mostrar la red 172, 16, 10, 32 y la red 10, 10, 28. R2, si R2 quiere mostrar a sus vecinos R1 y R3 redes por medio de RIP, él les va a mostrar sus redes 192, 168, 20, 48, 10, 10, 28, 10, 10, 20, 12. Y así entre cada uno de los routers. Solo voy a configurar con el comando network dentro de router RIP las redes que yo quiero propagar, que yo quiero mostrar a mis vecinos, que yo quiero que ellos conozcan que son parte de mi topología o de mi red local, red LAN o red WAN. ¿Ok? Entonces, esa actividad va a ser subida al Classroom y con esto, pues si tienen alguna duda, me dejan un mensajito para irlas despejando. Espero que haya sido clara la explicación. Voy a subir este archivito para que ustedes puedan irse guiando y validar las configuraciones que se han aplicado y tengan pues ya a la mano esta información que es de importancia. Estos jóvenes, que tengan una buena noche.